Nuestro invitado de hoy, Daniel Valdés, primero es un apasionado de la educación. Por supuesto le importa la inclusión en educación y luego de ser maestro decidió ser psicólogo y tiene un doctorado en psicología adquirido en Madrid, donde nos están mirando, de donde volvió transformado, y es una persona que sabe muchísimo de autismos, y esa S que le ponemos autismo, como nos explicó en el bloque anterior, tiene que ver con que no hay un solo tipo de autismo. Ya nos explicó Daniel, a quien le agradecemos una vez más que esté con nosotros, ya nos explicó que hay cosas para observar, que nos pueden llamar la atención al año y medio de un niño, consultar, que ahora es más común que se diagnostique tempranamente, que hay diferentes tipos de autismo. ¿Y te preocupa la inclusión en los ámbitos de, primero por supuesto de estudio y luego eventualmente de trabajo? Eso hay como una revolución al respecto en los últimos años. ¿Qué le dirías a alguien que tiene que incluir tanto en lo educativo como en lo laboral y tiene miedo por desconocimiento, porque no tiene herramientas? Porque si fuiste a estudiar siendo un maestro porque te faltaban herramientas, a muchos les siguen faltando. Claro, yo creo que ahí tenemos que tener en cuenta el tema de la diversidad y que en realidad la inclusión en la escuela es un hecho, es una realidad. El tema es cómo lo tratamos y cómo lo miramos. Lo que ocurre en general es que en la escuela se ha creado como un cierto nivel de tolerancia hacia, es como si dijéramos, bueno, hasta esta diferencia acepto, después ya, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que es importante plantearse el tema de los apoyos a los docentes y planteándolo desde distintos niveles, porque un nivel puede ser el de la familia, de una familia que quiere mandar a su hijo a la escuela, y si es un hijo que tiene espectro autista, quiere mandarlo a la misma escuela que su hermana o su hermano y no entiende por qué tiene que mandarlo a otra escuela, por ejemplo. O quiere mandarlo a la escuela que queda enfrente de su casa y no tener que ir a otra. Cuando hablamos de inclusión o de educación inclusiva, desde el corazón del sentido común estamos diciendo que todos los chicos pueden ir a las mismas escuelas, ¿no? Pero por otro lado tenemos una cuestión más macro, que es la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad. Es decir, las personas con discapacidad tienen derechos en distintos países que adhieren a la Convención de Naciones Unidas. Se plantea allí el artículo 24 que habla de la educación inclusiva. Y la responsabilidad está puesta en los adultos, está puesta en el sistema educativo. La escuela tiene que ser capaz de reorganizarse, de tener nuevas metodologías, de capacitar a los docentes y de incluir la diversidad, de trabajar con la diversidad. Por eso digo que están los distintos planos. Y luego en el plano individual, ¿qué es lo que me alienta? Que tenemos experiencias excelentes de inclusión en escuela común, con un compromiso de las familias inmenso, con compromiso de los docentes, con compromiso de directivos y escuelas. Normalmente se requiere una maestra o maestro más adicional, digamos, que esté cerca del que tiene la dificultad. Sí, en general así se ha entrado en el sistema, es decir, con lo que se llama en general maestro integrador, o en algunas jurisdicciones maestros de apoyo, o maestros de apoyo a la inclusión en algunas provincias. Pero la idea, nosotros estamos planteándolo desde una investigación que estamos haciendo en Argentina, hablar de dispositivos de apoyo a la inclusión. ¿Por qué? Porque el dispositivo de apoyo puede ser muy diverso. Imagina que a cada chico se le pusiera una maestra integradora, a cada uno. Llegaría un momento en que en el aula podría haber 3, 4 maestras, ¿no? Entonces, la maestra integradora ha sido clave, pero la maestra integradora lo que me está mostrando, paradójicamente, es que la escuela no es inclusiva. Una escuela inclusiva no debería necesitar una maestra integradora, pero sí dispositivos de apoyo. ¿Qué quiero decir? Podrían ser parejas pedagógicas, que en un aula haya, como hay en algunos casos, hay experiencias de 2 maestros en un aula. Para todos. Por ejemplo, para y todos. Cuando de pronto Juancito lo necesita, está disponible. Y luego hay ajustes. La convención dice los ajustes necesarios. ¿Por qué? Porque tal vez haya chicos que no hablan pero se comunican y se comunican con su iPad. Y esos son ajustes. O por ejemplo, estaba pensando que la inclusión uno siempre la ve pensando en el que tiene la dificultad, pero también los que están alrededor tienen que aprender mucho de esto, ¿no? Para no excluirlo peor todavía, no burlarse y aprender todo lo que haya que aprender, que creo que es una enseñanza de por vida, ¿no? Para los que están alrededor.
Exactamente. Y creo que tenemos que tomar justamente esto como una oportunidad de enriquecimiento. Y al revés. Porque además, ¿cuántas veces cualquier chico sin espectro autista, la cuenta no me sale, o no sé, o leí mal y me pusieron tal nota? Dificultades frente a los aprendizajes. Entonces, el tema justamente es no patologizar una dificultad, no patologizar un fallo en el rendimiento, sino tratar de evaluar y comprender qué es lo que está ocurriendo y con qué dispositivos de apoyo se pueden romper barreras. Mira, hay una cuestión que está en los documentos internacionales, pero supone un cambio importante y se pasa del modelo individual al modelo social. ¿Qué significa? Que ya no se habla en la discapacidad del problema que tiene la persona. Es decir, como si yo dijera, tu discapacidad es grave o tu discapacidad es poquita, digamos, ¿no? Lo que se está hablando de niveles de apoyo que necesita la persona. Cuando yo hablo de los niveles de apoyo que necesita, lo estoy planteando en un término de contexto. Y eso es muy importante porque ya no estoy planteando el problema como que es tuyo e individual, sino que es un tema que la comunidad tiene que asumir. Como sociedad. Exactamente. Como si dijéramos, mira, hay una persona que tiene una silla de ruedas y la escuela está llena de escaleras. Entonces, el problema no es la persona con silla de ruedas. El problema es que no es accesible ese entorno. Para dar un ejemplo muy trivial, para no mirarlo siempre claro, con un montón de ojos que lo miran y manos que lo señalan. Por eso se dice, volviendo al autismo, de esta idea de hablar de un desarrollo diferente, ¿no? En términos, tal vez sea algo teórico, pero en términos de Vygotsky planteaba que hay diversidad en el desarrollo, es decir, puede haber diferentes tipos de desarrollo y no necesariamente tengo que pensarlo como un déficit, sino ese desarrollo necesita apoyos en algunas áreas, pero buscar cuál es el potencial. No enfocarme siempre en lo que no puede, sino en lo que sí puede hacer. Bueno, creo que todo ser humano necesita eso. Exactamente. Si crecemos con gente que nos señala lo que no podemos hacer, el sufrimiento es enorme, ¿no? Si pasamos por la vida sin saber cuál era nuestro potencial. Es que además los chicos con espectro autista nos dan satisfacciones y sorpresas cada día, que además esas sorpresas nos están hablando de los prejuicios que muchas veces tenemos, Silvina. Claro, ¿Por qué nos sorprendemos? Claro, es como si esto no lo hubiera esperado de vos. Mirá, estás leyendo, por ejemplo, y qué bien que lees, ¿no? Y esas cosas que significan, si nosotros hacemos la apuesta por ese potencial, evidentemente me parece que vamos a ganar, ¿no? Y no poner de antemano un techo, ¿no? Pues si no es como una profecía autocumplida. Claro. Sin techo. No puede, entonces no le enseño. Sería ahí la primera vez que últimamente escucho sin techo con una buena connotación. Sí. Justamente explica lo que venimos hablando, ¿no? Claro. Este libro lo hiciste antes del que vamos a mostrar ahora. ¿De cuándo es? Ese es del 2011, si no me equivoco. En medio de este y el que vamos a mostrar ahora sucedió el que coescribieron con el doctor Ruggeri. El que compilamos con el doctor Ruggeri, Autismo, que es una compilación del diagnóstico al tratamiento. El doctor Ruggeri, que es neurólogo del Garrahan y que, bueno, a él le llegarán... Neuropediatra y que además hemos trabajado en el libro de Autismo del diagnóstico al tratamiento, como en este autismo, con colegas de aquí, pero también con colegas de España. Ajá. Sí, con los que trabajamos hace muchos años. Y este es el más nuevo, ¿no? Sí, ese es Autismos, y allí hay estrategias de intervención. ¿Por qué decimos entre lo clínico y lo educativo? Porque estamos pensando en una clínica que supone una intervención activa. La persona con autismo necesita que el terapeuta intervenga activamente, el docente, el personal de apoyo intervenga activamente, no que espere meramente, sino que respete los ritmos del otro, pero al mismo tiempo le enseñe, intervenga. Este es un tema clave, la intervención, ¿no? Porque cuando las personas abdican antes de empezar, no hay intervención. Claro, o pasamos... Bueno, no va a poder. O pasamos a la clínica de la espera. Ya va a ocurrir. Ya va a pasar, vamos a esperar. Entonces, ha ocurrido. Y eso no se aconseja en ningún caso. En ninguno. Cuando dicen, bueno, mi hijo tiene alguna dificultad para aprender a hablar, por ejemplo. Después probablemente no sea una persona con autismo, pero no, espera, ya va a hablar, no. No, porque allí hay que ver mucho las edades. Porque si tiene un año, pero digamos que si después del año debería, por eso es importante esta diferencia. El lenguaje, pero sobre todo la comunicación. Claro. Porque hay chicos que hablan, cuando hablamos de señalar, claro,
pensaba yo que muchísimos chicos son tildados de un poco vagos porque señalan y no hablan. Bueno, y la gente dice, bueno, pero si vos cada cosa que señalas se la vas a alcanzar, no va a aprender a decir agua, vaso, qué sé yo. Pero bueno, en un momento es una buena noticia que señale. ¿Cuándo tengo que esperar que hable? Más o menos. Claro, en general aparece después de los 18 meses, junto con estas pautas comunicativas, ya hay vocalizaciones. Y a veces muchas vocalizaciones. Sí, o esa forma de hablar que entiende la madre. A los 2 años cada vez hay más palabras, 2 años y medio, cada vez más palabras. Yo quiero decir esto, son indicadores, no hay que alarmarse si es un mes más o un mes menos. Pero claro, si tiene 4 años, incluso la mamá por ahí consultó con un profesional y dijo, no señora, usted es muy ansiosa, no, ya va a hablar. No, es que ahí está ocurriendo algo. No decimos que sea espectro autista, puede ser un problema de lenguaje, ¿no? Puede ser un problema fonoarticulatorio, auditivo. Puede ser un problema auditivo, pero hay hitos en el desarrollo. Que más o menos... Claro, que nos van dando pautas. Y esas pautas dependen también de los contextos culturales. Claro. Culturas en las que los chicos no hablan tanto porque tiene que ver con algo cultural, que habla el adulto y el niño escucha. Es decir, hay que contextualizar estas cuestiones vinculadas también con cada grupo social y con cada cultura. Una buena maestra de jardín de infantes o kinder ¿puede ser una gran observadora de una dificultad de un chico? Excelente. En general son las mejores observadoras. ¿Por qué? Porque tienen un punto de referencia. Fíjate que acá cuando decimos sacarlo del tema individual, no estamos planteándolo en relación con que el nene tiene o no un problema que es individual, sino en relación con el contexto. ¿Qué va a decir la maestra, por ejemplo, de nivel inicial? Mirá, todos están haciendo algún tipo de juego. Nico no juega. Todos se están vinculando con otros para correr en el patio. Nico se va solito y se queda aislado. Ahora, cuando tienen 1 año y medio o 2 es muy común que jueguen en paralelo cada uno en su vida y eso es muy común, no interactúan. Incluso luego, hasta los 3. Claro. Luego, aunque sea para decirle mío, mío, sí, pasa algo. Y ya luego pueden llegar a entablar una relación a través del juego. Exacto. Y además, otra cuestión que tiene que ver con que van apareciendo cuestiones de picardía de a poco, ¿no? Ya a los 4, 3 y medio, 4, esta picardía que decíamos que es una picardía mentalista. Los chicos que tienen un diagnóstico de espectro autista, ¿qué encontramos? Y que son un poco más ingenuos, que son un poco más literales, que no pueden entender bien situaciones por ahí de engaño o de bromas. Por eso muchas veces se enojan. ¿Podemos notar algo? Caminan de una determinada manera que nos puede llamar la atención. El famoso rocking que uno ve a lo mejor en las películas, ese movimiento así, claro, ¿eso tiene que llamarnos la atención? Es que eso nos debería llamar la atención, pero eso no es característico de por sí. ¿Qué quiero decir? Que puede haber chicos que tengan estereotipias motoras, movimientos, muevan por ejemplo sus manos, y hay chicos que no. Entonces, que no tenga estereotipias no significa que no pueda haber un problema al desarrollo. Si la hay, consulto. Si no la hay, no es que porque no hay, no exactamente, pasa. Exactamente. No hay escuela para padres, no existen, que yo sepa. A lo mejor alguien va a saltar y decir, sí, donde yo vivo hay. Pero en teoría, quiero decir, uno no tiene hijos que vienen con manuales bajo el brazo, no hay un hijo igual a otro. Pero cuando existe una dificultad extra, más aún podemos decir, no hay escuela. Pero ¿qué pueden aconsejarles ustedes en general a los padres? Porque si bien pasan muchas horas escolarizados, otro tanto de tiempo lo pasan con sus padres y sus hermanos, los chicos. ¿Qué se aconseja para colaborar con este desarrollo? Mira, cada vez yo creo que hay una situación importantísima en relación con el campo del espectro autista, que es el papel de las asociaciones de padres. Históricamente, y eso fue en el mundo. APADEA, por ejemplo, Teje de Padres, Brincar, hay una cantidad de organizaciones. Asana, creo que hay otra, ¿no? Bueno, pues sí, por ahí voy a decir mal. ¿Por qué? Porque han sido históricamente quienes han impulsado la investigación, quienes muchas veces han ido a la vanguardia y exigiendo a los profesionales también que nos actualicemos de algún modo. Entonces, probablemente algo que a mí se me ocurre decirle a los papás, además de que hablen con los profesionales, con nosotros, que poder responder todo, que es muy importante que se encuentren con un par, con una mamá, un papá, que ha recibido el diagnóstico, que tiene una experiencia, un recorrido. De hecho, todas estas organizaciones que mencioné
hacen reuniones para padres, que además son gratuitas, brindan asesoramiento gratuito. No solamente en lo médico, sino en lo legal, en los derechos que tienen frente a sus diferentes obras sociales o prepagas. Que hay un camino recorrido que hay que aprovechar porque hay otros que lo han hecho. Porque además hay algo que va más allá de lo que es específicamente terapéutico, o sea, claro, programas de tratamiento, cuáles son los últimos, cómo intervenir, etc. Hay muchas cosas que son técnicas, pero otra es cuando mamá o papá te dice, mira, estoy muy angustiado y necesito hablar con alguien, más allá de que tenga su propio espacio terapéutico, también hablar con otra mamá, otro papá, esto es fundamental. Nosotros hemos formado justamente con las ONG vinculadas a autismo, REDEA, que es la Red de Espectro Autista de Argentina. Despacito, a ver, ¿cómo se llama? REDEA, Red de Espectro Autista de Argentina. Si alguien va a REDEA, si va al Facebook de REDEA, por ejemplo, es absolutamente gratuita toda consulta. Y allí estamos haciendo la página web para hacer campañas, para hacer difusión, para de repente alguien que nos escribe desde otra provincia y ubicar, bueno, dónde hay algún centro en su provincia, gente que se dedique al tema. Creo que es importantísimo alivianarles la mochila, sí, y armar todo redes, lo posible. y armar redes. Claro. Nuestro país tiene distancias muy importantes, ¿no? Y otra cuestión que también está en vigencia actualmente son todas lo que se llaman terapias mediadas por padres o mediadas por familias, intervenciones mediadas por familias. ¿Qué son? O sea, los papás son papás, no son terapeutas, pero son justamente orientaciones que se le brindan, porque pensando en que tal vez estén a 400 o 500 kilómetros de una ciudad y que los terapeutas viven muy lejos y por ahí van cada 15 días o cada 10 días. Es decir, no solo pensando en situaciones, digamos, ideales de familias que tienen acceso y coberturas, sino también pensando en aquellos que están más lejos o que no tienen acceso a esos servicios, ¿no? Entonces, este es un tema clave también. Doctor, ¿se sabe estadísticamente cada cuánto nace un chico con algún tipo de autismo? Sí, en Latinoamérica no tenemos estudios epidemiológicos, pero los que conocemos mundiales están hablando de un nacimiento, o sea, un caso cada 68 nacimientos. Eso es decir, mucho. Es mucho, sí, es realmente mucho. ¿Se sabe si esto va en aumento o si simplemente tiene que ver con mejores diagnósticos? Se plantea que por un lado se conoce más del tema, por otro lado las familias se están consultando antes y probablemente una hipótesis es que haya aumento también de los casos, ¿no? No sabemos por qué. No sabemos exactamente por qué. Nos queda un solo minuto y se me ocurre preguntarle, ¿puede ser que hayamos convivido en nuestra vida laboral y de estudio con alguna persona que tuviera en este abanico de los autismos un tipo de autismo y haya tenido que, a pesar de eso, estudiar, trabajar, formar una familia con una dificultad no detectada? Muy seguramente, con mucha desventaja y con el doble de esfuerzo, ¿no? Y otra cuestión es que las personas con autismo pueden vincularse, ¿no? Pueden vincularse a su modo, pero pueden vincularse. No sé si te puedo contar un ejemplo de menos de un minuto, sí, que lo recuerdo muy bien justamente de cuando estuve en España con un nene, Tomás, un adolescente. Yo estaba haciéndole una entrevista. Tomás, un nene con espectro autista, con lenguaje verbal, un apasionado de la geología. Conocía muchísimo de rocas. En un momento él va hasta su habitación y luego vuelve y me dice, Daniel, en Argentina hay rodocrosita. ¿Qué me está diciendo Tomás? Tomás me está diciendo... Te conozco, sé de dónde venís. Somos amigos. O sea, estoy compartiendo algo que es mi pasión, las rocas, con algo que es tuyo. Que a vos te va a resonar. A vos, claro. Que yo sé que vos sos argentino, ¿no? Entonces, hay que saber leer eso también. Porque lo que estaba haciendo Tomás sin hacerlo es dándome un abrazo. Claro. Yo estaba en su casa en Madrid. Muy lindo. Y nunca más insultar a una persona cualquiera, decirle, ves, estás hecho un autista. No son palabras para eso. Eso es una barbaridad, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes por estar con nosotros y no se vayan de Orbe 21, en cualquier momento nos vemos.